Muy buenos días, mi nombre es Luis Alberto Cruz, soy el representante del Instituto SQF. Tengo el gusto y el placer de estar aquí con ustedes en este evento que hemos organizado junto con el organismo de certificación NSF Internacional. La verdad es un placer y un gusto tener la oportunidad de saludar a tantos colegas, compañeros de trabajo, expertos, consultores, auditores, capacitadores en inocuidad y calidad alimentaria. El día de hoy voy a empezar a compartirles una presentación. El día de hoy tenemos preparado toda una agenda de trabajo en la cual mis compañeros Paloma Márquez, representante del Instituto SQF en Brasil y el Cono Sur, Julián Poveda, representante de SQF en Colombia y algunos países de Centroamérica. Estaremos acompañados por tres grandes amigos y colegas, Fabián Zanotti, Senior Manager de NSF en Brasil, Enrique Mendeguía, director de NSF para el Cono Sur, para Sudamérica, y mi gran amiga Connie Briones, líder técnico en el sector alimentario de NSF Internacional. Esta mesa redonda va a tener la oportunidad también de contar con una mesa de trabajo en portugués. Paloma, por favor, nada más si quieres hacer el anuncio para el mensaje en portugués. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, proporcionando essa mesa redonda, e teremos, como bem anunciou já o nosso colega Luiz, ao final uma rodada de discussões e exercícios práticos, onde haverá uma sala específica em português. Então a apresentação toda ocorrerá em espanhol e teremos esse espaço para discussão com a comunidade brasileira que nos acompanha no dia de hoje. Pues sin más demora, muchas gracias Paloma, sin más demora vámonos con la presentación y le dejo los micrófonos a mi amiga Connie Briones, líder técnico de NSF de México. Muchas gracias Luis, es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy, trabajando con este tema tan importante que es la evaluación de riesgos, la cual juega un papel crucial y crítico para cada una de las instalaciones, porque es parte también integral del código SQF. Me parece que hay por ahí un micrófono abierto. Pediríamos, por favor, si nos apoyan en ponerlo en mute. Muchas gracias. Y bueno, la evaluación de riesgos es una herramienta de apoyo para saber cómo identificar los riesgos de inocuidad. El día de hoy, bueno, nuestra agenda, vamos a revisar lo que es la definición de evaluación de riesgos, el significado de lo que es peligro contra riesgo. Después pasaremos a revisar cómo se hace la aplicación de la evaluación de riesgos de acuerdo al código SQF y a través de un ejemplo de cómo hacerlo. Y por último, nos vamos a dividir, como bien mencionaron, en 3 mesas redondas donde con diferentes escenarios planteados tendremos tiempo para poder revisar y discutir un poco de esta aplicación. En la siguiente diapositiva, bueno, ¿qué es una evaluación de riesgos? Y bien, aquí está como por definición, es un proceso donde vamos a poder determinar el nivel que tenemos que accionar necesario para prevenir o eliminar situaciones que son adversas y que pudieran estar presentes en la inocuidad o la calidad de nuestros productos o de los productos que se elaboran en sus instalaciones. Y también cuando las actividades planeadas no ocurren como se esperaba. Por ello, podemos decir que es la columna vertebral de cualquier sistema de inocuidad de los alimentos para que éste funcione. Y en la siguiente diapositiva vamos a revisar ya como tal la evaluación de riesgos. Posiblemente mencionar esto varias veces a través de la presentación, pero es clave y súper importante comprender muy bien el proceso, cuál es el proceso que tengo en mi instalación, cuáles son sus riesgos y cómo se relaciona eso con sus instalaciones y con todos los programas que conectan. Es decir, que sí tenemos que conocer cómo funciona todo, tener una cierta experiencia
y saber de qué estamos hablando en el tema como tal. También algo importante es que esto no nos tiene que involucrar tanto tiempo, tampoco debe ser complicado. Hay que mantenerlo de forma simple, sin duda, y es la forma más efectiva de hacerlo. Pero debemos asegurarnos de identificar claramente también cuál es el alcance, ese scope que estamos nosotros abarcando para poder realizar la evaluación de riesgos. Cuando identifiquemos ese scope, entonces evaluaremos cuáles son los peligros y los vamos a poder categorizar. Esto para también saber cómo los vamos a controlar. Entre más simple lo hagan, más eficaz puede ser. Entonces es identificar los peligros, evaluarlos y establecer esas medidas de control que van a ser tan importantes. También, peligro contra riesgo. Un peligro contra riesgo es un factor que puede provocar efectos indeseables. Esto es, puede haber una sustancia presente en un alimento que puede causar efectos dañinos en la salud de quien lo consuma, y muchos conocemos que esos peligros, pues hay de diferentes tipos, ¿no? Peligros biológicos, químicos, físicos, que son evaluados como tal dentro del plan HACCP cuando se construyen estos planes de inocuidad de los alimentos. Entonces, estos peligros es súper importante identificarlos. Y después tenemos el riesgo, que se refiere más a la probabilidad de que estos peligros que mencionamos ocurran en la instalación, y entonces se analiza y se consideran otros factores como la probabilidad o la gravedad, que también conocemos como severidad, de que ocurra este peligro, y también cómo está conectado con todos los programas, cómo se ha mitigado este peligro, cómo se analizó la probabilidad y la gravedad. Importante es que entonces yo identifico el peligro, analizo la probabilidad de que ocurra y pongo las medidas de control que se convierten en todos esos programas donde se están monitoreando, controlando, midiendo la eficacia de esas medidas. Y la evaluación de riesgos, recordemos que es una herramienta viva y forma parte del core de cualquier sistema de inocuidad. O sea, ese músculo lo tenemos que estar ejercitando constantemente, y en el día a día en una planta estar evaluando siempre riesgos. ¿Qué pasa si? Ahorita en las siguientes diapositivas vamos a ver un poquito más de ejemplos. Y bien, ahora, gravedad contra probabilidad. Cuando hablamos de severidad o gravedad contra probabilidad, vamos a encontrar diferentes matrices de riesgos en la literatura, en documentos que ustedes pueden encontrar en diferentes lados. Y aquí es donde debemos aplicar lo que comentamos anteriormente. Tenemos que mantenerlo simple para poder hacerlo de la forma más fácil posible. Por ejemplo, en esta primer matriz que vemos, en la parte superior, que es de 5x5, ahí se han identificado la gravedad, por ejemplo, como insignificante, menor, mayor, catastrófico, y la probabilidad como raro, poco probable, posible, probable, casi seguro. Y yo creo que todos hemos hecho alguna vez un ejercicio de análisis de riesgos, y hasta te preguntas, oye, ¿y qué es la diferencia entre posible o probable o casi seguro, ¿no? Entonces, hagámoslo más simple. La de abajo, por ejemplo, es bastante más simple. Aquí han puesto la severidad en el eje opuesto, y la clave es hágalo aplicable a su programa. Entonces, es poco diferente. Aplicaron en la probabilidad probable, posible, remoto, y en la gravedad leve, moderado y severo, que son cosas más acotadas, ¿no? Que puedes elegir de una mejor manera. Entonces, aquí vemos dos matrices diferentes para analizar lo mismo, y estamos hablando de hacer este análisis muy sencillo. Y bueno, cuando hablamos de matriz de riesgos, queremos definir claramente lo que estamos viendo, ¿no? Debemos entender muy claro
¿Cuáles son esos criterios de probabilidad? Y tenemos algo muy simple y fácil. Por ejemplo, aquí la doble X son los peligros que estamos analizando y que vamos a explicar, ¿no?, en cada definición. Por ejemplo, bajo, es poco probable que el fallo de lo que estamos analizando suponga un riesgo inmediato para el consumidor. Y así vamos a través de cada una de esas definiciones y vamos también revisando los criterios de probabilidad. No esperado, por ejemplo, en este caso, el fallo es improbable o raro, o posible, el fallo puede ocurrir, pero no con demasiada frecuencia. Y tenemos ahí criterios muy bien establecidos para poder hacer nuestro análisis de riesgo. En la siguiente diapositiva, bueno, aquí estoy proponiendo aquí dos ejemplos que son bastante cotidianos en la industria de alimentos. Yo quiero evaluar con qué frecuencia tengo que limpiar y también con qué frecuencia puedo hacer una auditoría, por ejemplo, al tema de plástico y quebradizo y vidrio, y entonces tengo que empezar a hacer el análisis evaluando la probabilidad y la gravedad, y podemos tener diferentes resultados, como por ejemplo en la limpieza, pues que sea de bajo riesgo y a lo mejor mi limpieza, la frecuencia va a quedar establecida como mensual, o de mediano riesgo, la limpieza va a ser semanal, o de alto riesgo va a ser diaria, todo con base en mi alcance. O sea, puede ser que estoy limpiando equipo que va en contacto con producto, puede ser que estoy limpiando a lo mejor un almacén o estructuras. Entonces, todo va a depender del nivel de riesgo y los peligros que hayamos identificado para poder establecer eso. En el tema de abajo, de vidrio y plástico quebradizo, por ejemplo, alguna vez he visto que alguna instalación dice, como en 5 años no me ha sucedido ninguna ruptura de vidrio ni ningún incidente, entonces ya ni siquiera lo estoy monitoreando o hago esa auditoría para ver que esté en buen estado. Y no es eso, no podemos desaparecer la gravedad de un vidrio, por ejemplo, o plástico duro roto. Existe y no desaparece. La probabilidad es la que nos va a ayudar a jugar si la tengo que hacer en 12 meses, en 6 meses y en la última es 3 meses, por ejemplo. En la siguiente diapositiva, entonces, vamos a ir poniendo todo en orden, ¿no? Tenemos el alcance bien definido, la probabilidad, la severidad, el conocimiento de los riesgos, y todo eso lo vamos a poner en una charola para analizarlo y que nosotros podamos mezclar, evaluar los riesgos y podamos tener un resultado muy robusto una vez que se aplique. Y esta evaluación, pues también no debemos olvidar que se hace por personas que, como dijimos, deben tener ese conocimiento del proceso de la instalación, de todo lo que sucede alrededor. Y bueno, ¿cómo vamos a iniciar una evaluación de riesgos? Hay muchas preguntas que nos podemos hacer y nos pueden ayudar, y en este punto es de suma importancia haber definido el alcance, como lo mencionamos, y así poder definir ahora los peligros y riesgos. Y por ejemplo, podemos comenzar con ¿cuál es el potencial de contaminación del producto? ¿Cómo vamos a proteger el producto? ¿Qué probabilidad hay de que se envíe un producto contaminado? ¿Existe alguna medida visible para identificar el producto contaminado? O sea, todo eso, con ese conocimiento del proceso, lo vamos a poder determinar. ¿Qué eficacia tienen esos controles? ¿Cuál es la razón para cambiar o reducir el procedimiento o la política? Muchas veces nos puede parecer algo engorroso o complicado un procedimiento que esté haciendo alguien en la operación y queremos hacer cambios. Entonces,
decidimos eliminar, excluir alguna parte que probablemente es importante, y si no hacemos un buen análisis, estamos corriendo el riesgo de que el producto se vea comprometido. Entonces, siempre tener presente el alcance. Si no hacemos esto, es como ir a la oscuridad, y recuerden que un auditor siempre va a preguntar, va a revisar cómo ustedes analizaron el riesgo para saber que hay una conformidad hacia el resultado, cómo llegaron a ese resultado. También la parte de ¿existe la posibilidad de que la inocuidad alimentaria se vea comprometida? Pues sí, al hacer esto, a veces observamos que nos estamos quizá desviando de las mejores prácticas y también de los requisitos del código. Entonces tenemos que hacer la pregunta de si se compromete la inocuidad del alimento, y la segunda parte de esa pregunta es súper importante. ¿El cambio o modificación que estoy haciendo afecta la inocuidad? Estoy excluyendo algo importante. Por ejemplo, ya en ese sentido, a veces nos topamos con temas como retiros de producto donde alguien puede salir lastimado, y es aquí donde debemos entender que una evaluación de riesgos es importantísima para saber si se está comprometiendo o no la inocuidad del producto. Existen, por ejemplo, otros efectos. Tenemos que preguntarnos en la inocuidad: si hago esto, asegúrese siempre de conectar muy bien todos los puntos vitales para tener éxito en una evaluación de riesgos. Y bueno, ¿cómo vamos a empezar para evaluar la gravedad? Ahora, nuevamente queremos asegurarnos que estamos haciendo todas las preguntas, que estamos identificando todas las causas posibles, y que qué pasaría si ingerimos alimento contaminado. Por ejemplo, también tenemos que preguntarnos si hemos considerado todos los grupos vulnerables, como alergias o niños pequeños, y esto desde que construyes tu plan HACCP, pues son preguntas obligadas en el uso intencionado. Entonces, si nuestro scope es evitar un daño, pues tenemos que considerar todo el uso de nuestro producto, hacia dónde va, hacia quién va, cómo también no intencionadamente pudieran usarlo, ¿no? Y ahora, ¿cómo empezar a evaluar la probabilidad? Aquí igualmente nos tenemos que hacer preguntas que nos lleven a evitar comprometer el producto en cada peligro identificado, y tenemos que simplemente realizar una pregunta: ¿qué probabilidad existe de que esto ocurra? Si vemos la pregunta, es bastante simple, pero también ver la perspectiva, ¿no? De ¿puede suceder así? Hay que observar otras experiencias del mercado. Ha habido, por ejemplo, retiros, algo adverso que es similar al producto que yo estoy elaborando, y que sea una experiencia de la que pueda yo aprender. ¿Qué historial tenemos, por ejemplo, en nuestro sitio? Eso es importante, es información súper importante, y que a veces a lo mejor a través del tiempo pudiera perderse, pero entonces tener muy claro qué ha sucedido en nuestra historia y en la historia de otros. Y con todas estas preguntas, y puede haber muchas más, esto no es limitativo. Nosotros tenemos que, en ese tazón que mencionábamos, poner todo, mezclarlo, y con ese scope bien definido, evaluar toda la información desde una matriz de riesgos para obtener el resultado que queremos, y que además estas medidas que establezcamos siempre sean efectivas y evitemos un resultado adverso, y que todo sea simple, ¿no? Que la operación lo entienda, lo conozca y siga las instrucciones. Y bueno, ahora voy a ceder la palabra a Fabián, que ella les va a hablar de los requisitos de SQF y el análisis de riesgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Connie.
Buenos días, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá con ustedes, platicando un poco del código de SQF. Discúlpenme, yo soy brasileña, discúlpenme por el acento y por posibles errores, pero voy a intentar lo mejor que puedo en español, ¿ok? Bueno, entonces, como Connie nos ha comentado, la parte conceptual del análisis de riesgo es muy importante que sepamos cómo hacerla bien. Entonces, ahora les comento dónde en el código tenemos puntos que se dicen que sí podemos hacer análisis de riesgo. Bueno, empezamos por este primero. Esto es súper importante que todos entiendan bien. Entonces, en el requisito del código 2.4.2 de buenas prácticas de fabricación, el 2.4.2.1 dice que la planta deberá asegurar que las buenas prácticas de fabricación pertinentes descritas en el módulo 11 del presente código sobre inocuidad alimentaria se apliquen o se excluyan de acuerdo con un análisis de riesgo escrito que describa la justificación de la exención o proporcione evidencia de la efectividad de las medidas de control alternativas para garantizar la inocuidad alimentaria. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Es que, mira, que el código, el módulo 11 es muy basado en las buenas prácticas de fabricación. Entonces, aquí se dice que hay que sí estar alineado con las buenas prácticas de fabricación, pero que si hay algo que esté bien envasado y que tú crees que no se aplica en tu proceso, en tu instalación, y si tú estás muy bien envasado en eso, con evidencia de un análisis crítico, como ha comentado Connie, con todas las preguntas contestadas y que el riesgo no va a traer un problema en la inocuidad alimentaria, tú puedes sí tener la excepción, desde que muy bien envasado, ¿ok? Entonces, este primer requisito de buenas prácticas de fabricación es solo un requisito, pero que comenta de todos los requisitos de módulo 11, que se puede tener excepciones, ¿ok? Bueno, el otro sobre gestión de alérgenos, que se dice que se deberá documentar e implementar la responsabilidad y los métodos que se utilizan para controlar los alérgenos y para evitar que fuentes de alérgenos contaminen el producto. El programa de gestión de alérgenos deberá incluir un análisis de riesgo de aquellas materias primas, ingredientes y ayudas de procesamiento como lubricantes, algún químico, algo que sea, que sea un apoyo de procesamiento, que también contienen alérgenos alimentarios. Entonces, este otro requisito de control de alérgenos que hay que mostrar al auditor el análisis de riesgo que se han hecho para considerar los alérgenos que están sob control. ¿Okay? La próxima diapositiva, la parte de, ahora con el módulo 11, materiales de construcción. Entonces dice en el requisito 11.1.2.5, los ductos, conductos y tuberías que transporten ingredientes, productos o servicios como vapor o agua deberán estar diseñados y construidos para evitar la contaminación de los alimentos, ingredientes y superficie de contacto con los alimentos, y deberán ser fáciles de limpiar. Se debe realizar un análisis de riesgo para garantizar que se mitiguen los riesgos de contaminación de los alimentos. Entonces, también muy claramente el código cita en este punto que este requisito también debe estar muy bien envasado en un análisis de riesgo para definir este control
que no va a traer un problema para inocuidad alimentaria. Y el otro es muy similar a este, pero habla sobre las tuberías de desechos sanitarios, que también desechos sanitarios o aguas residuales que se ubican directamente sobre las líneas de producción o sobre las áreas de almacenamiento deberán estar diseñadas y construidas para prevenir la contaminación de los alimentos, materiales e ingredientes en superficie de contacto con los alimentos y deberán ser fáciles de limpiar. También hay que hacer un análisis de riesgo para garantizar el control de estas tuberías. La próxima diapositiva. La parte también de vestimenta y efectos personales. Entonces, el requisito 1.3.3.1, la planta deberá realizar un análisis de riesgo para verificar que la política de ropa y cabello protege los materiales, alimentos de superficie en contacto con los alimentos. Entonces, esto es súper importante que cada una de las empresas hagan el análisis de riesgo de lo que necesitan. O que necesita poner como regla de ropa. Necesito gloves, no sé cómo es, guantes, ¿cierto? En español. Necesito o no necesito. Entonces, un análisis de riesgo va a decirte o qué es necesario para garantizar la inocuidad. El próximo requisito 11.6.1.5, cuando las materias primas, los ingredientes, el empaque, el equipo y los productos químicos se mantienen en condiciones de almacenamiento temporales o por exceso de volumen y que están diseñadas para el almacenamiento seguro de productos, se deberá hacer un análisis de riesgo para asegurar que no exista ninguna amenaza para su para prevenir para su integridad ni de posible contaminación. Entonces, esto pasa mucho. Por ejemplo, sabemos que va a tener un incremento de precio en alguna materia prima. Azúcar va a subir de precio. Es un commodity, sabemos que va a subir de precio. Muchas de las veces las empresas compran una cantidad más grande y no tiene espacio adecuado en la bodega para poner todas las zacarías de azúcar que necesitan. Entonces, sí se puede poner en un almacén provisorio desde que un análisis de riesgo bien hecha concluya que donde están ubicados no van a traer un problema para seguridad alimentaria. ¿Okay? Próximo. Este es un punto, el 11, esto es un ejemplo de lo que dice sobre las buenas prácticas de manufactura. Entonces, acá, requisito 11.7.3 de control de la contaminación con materia extraña. Entonces se dice, por ejemplo, las cubiertas o carátulas de vidrio de los instrumentos de equipo de procesamiento y los termómetros de mercurio en vidrio deberán inspeccionarse al comienzo de cada turno para confirmar que no hayan sido dañados. Mira que aquí el código dice al comienzo de cada turno, pero vamos a suponer que tus instalaciones son de tuberías todas cerradas y que no hay riesgo de un vidrio roto contaminar su producto. Entonces, por eso yo puse acá nuevamente el requisito de buenas prácticas de manufactura, que se dicen que si tú haces un análisis de riesgo y un requisito no se aplica, tú puedes decir, mira, yo no hago a cada comienzo de turno porque no tengo riesgo. Entonces, si estás muy bien envasado, no hay problema, y si no hay problema por la inocuidad alimentaria, no va a haber problema en su auditoría. ¿Okay? Entonces, estos son algunos puntos que yo les trae para mostrarles cómo el código cita en diversos requisitos la parte de análisis de riesgo. Y ahora
Vamos a tener algunos ejemplos que Enrique nos va a presentar. Muchas gracias. Gracias, Fabiani. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que luego del marco conceptual que planteó Connie y de la referencia de los requisitos del código SQF que hizo mención Fabiani con buen detalle, mucha explicación, entonces queremos plantear un ejemplo simple, sencillo, para enfatizar en el concepto de gestión de riesgo, con el propósito que vayamos internalizando esta disciplina de forma sistemática. Es decir, que realicemos el análisis de riesgo y lo actualicemos en función de los cambios que existan en el contexto, de los cambios que hagan que las condiciones sean distintas y que lo revisemos periódicamente, ¿no? Como toda disciplina de gestión. Lo que nosotros vemos en general en nuestra experiencia en contacto con las empresas, fundamentalmente desde el punto de vista de ser auditores, es que a veces se comienza realizando una buena evaluación de riesgos al principio, pero cuesta de manera casi automática actualizarlo y utilizarlo como un instrumento de apoyo. Entonces vayamos a este ejemplo sencillo, ¿no? La pregunta ¿es necesario que las estanterías para pallets estén a 45 centímetros de la pared exterior? Entonces, lo que nos planteamos es, ¿podemos acercar los pallets a la pared para tener más espacio en el almacén? Y bueno, ¿cuáles pueden ser los problemas? No se puede limpiar detrás de los pallets, o hay una posible infestación de plagas en los pallets almacenados junto con la pared, o hay acumulación de productos como derrames de productos contaminados. Y lo vamos a ver a través de registros de inspecciones de buenas prácticas que realizamos frecuentemente, en este caso en las instalaciones de almacenamiento, auditorías internas, reclamaciones, control de plagas. Y precisamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? Puede haber riesgos de inocuidad, de calidad, de seguridad de las personas o requisitos reglamentarios vinculados con este tema, con relación precisamente a la separación que deben tener los pallets de almacenamiento con relación a las paredes. Y entonces estos se deben tener en cuenta para el análisis de riesgo. Una vez que aplicamos una metodología como la que planteó Connie, que son las que habitualmente se utilizan, el resultado de las decisiones puede ser que exista un bajo riesgo y entonces mover los pallets directamente contra la pared, o que el riesgo sea mediano y eso permite que los pallets se acerquen pero no en contacto directo, a un riesgo alto en función de los componentes que mencionamos anteriormente, y entonces los pallets no pueden moverse y deben mantenerse estrictamente a por lo menos 45 centímetros de la pared. ¿Okay? Y que vemos entonces es que si aplicamos esa metodología, en este caso, como recomendaba Connie, y que el análisis de riesgo sea sencillo. Bueno, apliquemos esto teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia y la severidad con 3 estados posibles, y supongamos que la conclusión, el resultado sea que el riesgo es medio, porque en este caso la probabilidad es común y la gravedad es bajo. Y entonces el resultado de riesgo medio, los pallets no pueden ser movidos contra la pared exterior, pero pueden ser movidos a
tantos centímetros de esta pared, y esto permitirá la inspección, la limpieza y las inspecciones de control de plagas. Entonces, con este ejemplo así sencillo, lo que queremos mostrar es simplemente cómo es la metodología, cómo generamos la sistemática en la organización. Y fíjense que de esta manera prácticamente todo el personal involucrado puede participar, puede entender y ayuda a sistematizar la actualización. Insisto, eso es lo que vemos frecuentemente. Se realiza la primera vez y después la sistematización resulta difícil, ¿no? Entonces tenemos que estar detrás de ello para que este elemento de gestión se utilice ampliamente. Y bueno, y en las sesiones que vamos a hacer de breakout, ahí vamos a tener la oportunidad de conversarlo con los participantes, de plantear sus inquietudes y demás. Adelante, Luis. Gracias. Muchísimas gracias, Connie, Fabián y Enrique, por la presentación, excelente presentación, diría yo, de los temas que tienen que ver con la evaluación del riesgo en las diferentes perspectivas operativas, en los programas de prerequisitos, en el tema de inocuidad, en el tema de calidad. Y bueno, vamos ahora a hacer una sesión que va a ser pues bastante divertida. Tenemos 3 salas de discusión en las cuales pues los participantes podrán integrarse a cualquiera de ellas. Quiero recalcar el hecho de que el canal número 2, el canal 2, está disponible en portugués. Va a haber ahí una interacción entre Fabián Zanotti y Paloma Márquez, quienes van a poder en un momento dado establecer ese diálogo con ustedes. En el canal número 1 vamos a estar Connie Briones y su servidor, Luis Cruz, hablando del tema de plagas urbanas y de campo. En el canal 2 se tocará el tema de secadores de aire. Y en el canal 3, Enrique Mendeguía y Julián Poveda podrán hablar acerca de riesgos en instalaciones y equipos. Entonces, probablemente todos ustedes están ahí ya seleccionando el salón al cual les toca o al que ustedes gusten seleccionar. Es muy importante que se involucren en uno de estos breakout rooms, en uno de estas salas de discusión, y pues esperemos vernos pronto ahí en alguno de estos salones. En los próximos segundos los esperamos para que vayan cada quien asignando el salón que les interesa. Simplemente tienen que darle clic en la ventana que apareció en sus pantallas. Ahí ustedes van a poder seleccionar el salón al cual ustedes quieran participar y el sistema automáticamente los va a asignar a esa sala que ustedes hayan elegido. Seguimos invitándolos a que vayan colocando también sus preguntas en español y en portugués en la sala de chat para que por favor nos vayan abonando la discusión, los grupos de trabajo que vamos a tener en estos momentos. Los que tengan algún detalle, recuerden que siempre en la barra de herramientas que van a tener en su pantalla de Zoom, en la parte inferior aparece un icono que se llama Breakout Rooms y ustedes ahí pueden seleccionar el breakout al que pueden o quieran participar. Vayan seleccionando con su nombre. Ya tenemos varios asignados, por ejemplo, de las casi 300 personas que tenemos en el evento, pues ya 114 están en la sala de instalaciones y equipos, 120 ahora, 7 están en el salón en portugués, secadores de aire, y el resto, pues esperemos que asignen pronto su sala. Busquen sus nombres ahí en los grupos para que creo que falta habilitar, Cami, la sala de... Bueno, esta sesión que ustedes están escuchando en este momento es el salón número 1, donde vamos a ver el tema de plagas urbanas y plagas de campo. Entonces, Connie, si quieres tomar la palabra y empezamos a platicar acerca de este tema.
Hola Luis, sí, claro que sí. Por aquí vamos a ver la presentación. Ujú. Ah, Déjame cargarla. sí, Mientras, si puedes dar los antecedentes de esta revisión que vamos a hacer en este momento. sí. Bueno, miren, tenemos planteados por aquí algunos escenarios para poder hacer un poquito de ejercitar el músculo de la herramienta de evaluación de riesgos. Y algo importante, mm, no veo todavía Dame un la segundo. diapositiva. Sí, lo Ahí que va. vamos a hacer es plantear un escenario y en este caso nos gustaría que sean bastante participativos, que pudieran, eh, que pudieran participar con sus opiniones y también que podamos escuchar qué opinan de cada uno de estos. Un segundito, por favor, estoy tratando de moverme de pantalla. En este momento estoy compartiendo el ejercicio, Connie. No sé si puedes visualizarlo o verlo ahí en tu pantalla para que lo puedas ir discutiendo. ¿Sabes qué? Sí lo veo, dame un segundo. Ya, ahora sí, una disculpa, no lo podía ver. Ah, ok. Bueno, aquí apareció ya toda la información. Me parece que no sé, que a lo mejor en el cambio de las diapositivas, no sé, la animación se perdió. Pero bueno, plagas urbanas en instalaciones es un tema que sabemos que puede llegar a afectar considerablemente y que se causen destrozos importantes. Entonces, aquí estamos definiendo como alcance el impacto microbiológico de las plagas en un almacén de materias primas. Si bien, como les mencionaba antes, es importante acotar el alcance de qué queremos. No es el alcance en este momento de en toda la planta, sino en el almacén de materias primas. Y bueno, el riesgo que estamos colocando acá es contaminación microbiológica por heces fecales de plagas en el almacén. Y acá me gustaría escuchar su participación y que nos comentaran qué tipo de plagas han ustedes determinado o encontrado, porque seguramente este es un tema que ya lo han evaluado. Ocupado, yo me imagino, pues obvio. Pues yo consideraría roedores y también aves, que es como lo más Aves. general y sobre todo porque muchas de las ocasiones se trabaja con lo que se tiene, por así decirlo, y no considera necesario colocar una cortina, sobre todo los almacenes son externos. Entonces, he visto muchas situaciones que tienen ese tipo de problemas únicamente en cuanto a eso. No obstante, sí también he llegado a observar cochinillas, que es lo que conocemos aquí en México, y también hormigas, cucarachas, chimenes. Sí, fíjate que con respecto a esto que comentas, luego yo he observado almacenes que están por ahí hacia el exterior o en el exterior y cuando están totalmente en el exterior pues hay que multiplicar, ¿no? Las medidas para evitar que esto suceda. Y acá, como les decía, es por heces fecales y pues sí, hablamos ahí roedores. ¿Qué nivel de riesgo tiene? Bueno, viendo la probabilidad de ocurrencia, ¿qué me pueden decir? ¿Que es común, posible, no esperado? Participen. Solamente comentar, Connie, que en el chat, por ejemplo, nos están poniendo que también plagas urbanas como son gatos pueden tener presencia, sobre todo cuando estamos cerca de zonas habitacionales, roedores, mosquitos, dentro inclusive instalaciones cerradas como puede ser un invernadero. Eso ahorita lo vamos a ver cuando veamos el tema de plagas de campo. Pero sí, si alguien tiene algún comentario puede abrir el micrófono y con todo gusto, nada más vamos a pedirles un poquito de tolerancia para que si se enciman las voces a alguien
que ustedes nos deje el camino libre para el otro participante, ¿no? Y en el chat están poniendo que esto, pues, por ejemplo, el comentario de Ariadna, lo evalúan como algo posible. Ángel Iván dice que es común, Manuel Rodríguez que es posible, Gema Ibarra que es posible. Entonces todo el mundo lo está calificando como posible, ¿no? Sí, y vi por ahí un mensaje de dípteros también, ¿no? Por ahí. Buen día, buen día. Buen día. ¿Puedo participar? Adelante. Sí, adelante. Yo creo que es importante ver la parte de los patógenos, ¿no? La parte de severidad. O sea, dependiendo de esa severidad, por ejemplo, si el patógeno es Salmonella, obviamente tiene una severidad mayor, ¿no? Entonces, o severidad muy alta. Entonces, tendríamos que ir viendo en relación a que si hay varias especies cercanas o que tengan un riesgo de entrar a tu almacén, deberíamos de empezar por la parte de severidad. ¿Qué tan severa es esa plaga? Porque, por ejemplo, como la compañera que acaba de comentar hablaba acerca de roedores, por ejemplo, y sabemos que ellos son portadores, pueden ser portadores de salmonela, las aves también. Entonces, podernos ir de la severidad más alta hacia abajo, ¿no? Y obviamente, pues, ver la probabilidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que una parte importante de un foco para el análisis tiene mucho que ver la severidad en relación a las plagas, ¿no? Y como dice aquí, que el alcance es el impacto microbiológico de las plagas en el almacén de materias primas, no tanto el impacto de contaminación física, sino microbiológica, ¿no? Y en eso estamos hablando de los patógenos. Gracias. Sí, no, gracias por tu participación. Y sí, muy cierto, Salmonella en este caso, heces fecales son una vía de transmisión e incluso pudiera haber otros, por ejemplo, con los dípteros que ahí mencionaban, si hay una mosca de estas de la carne que les llaman de las metálicas que transmiten, también hay un problema. Evaluando eso, la probabilidad, si nosotros llegáramos a decir que es común, y la severidad sabemos que es bastante severo. En este ejemplo, el resultado da como riesgo alto. Si decimos que es posible y con una gravedad o severidad de severo, bueno, es diferente en cada uno de acuerdo a la matriz. Y bueno, ¿qué otros factores, de acuerdo a lo que estábamos hablando, hay que considerar? Pues la especie de la plaga. Como bien decían, ¿qué transmite? ¿Puede o no transmitir un patógeno? ¿Cuánta densidad de población de plaga tenemos? ¿Qué proceso hay de la materia prima? Porque también sabemos que, hay cosas que pueden eliminarse o minimizarse, pero hay otras que no importa el proceso que tú tengas. Se tiene un paso de eliminación de carga microbiológica. Pudimos determinar alguna tolerancia de impurezas, alguna materia extraña también en el alimento y la población a la que va dirigida. Tomando en cuenta estos factores, nosotros vamos a jugar con esta probabilidad y la gravedad que no cambia y poder tener un resultado. Muy bien, Connie, muchas gracias por los comentarios. Ahora vamos a ver el tema de las plagas de campo en cultivo y bueno, pues el tiempo siempre es un problema, ¿no? Y pues vamos a tratar de hacerlo esto lo más rápido posible porque ya nada más nos quedan 6 minutos para la discusión. Me va a encantar mucho que ustedes pongan en sus comentarios en el chat sus opiniones. Aquí nuevamente el ejemplo pues tiene que ver con una presencia de una plaga que no solamente nos puede causar un problema de materia extraña por presencia de insectos en el alimento fresco empacado, sino además problemas de pudrición por el propio daño de los insectos, ¿no? Entonces, pues aquí los riesgos es que pues haya presencia de insectos, de cadáveres de insectos, ¿no? Ahí le pusimos exuvias, pero nada más para que todo el mundo lo registre. A nadie le gusta la materia extraña en su comida y menos si es un pedazo de palomilla o un pedazo de
de algún escarabajo, algún gorgojo, ¿no? Los huevecillos, por supuesto, a mí me ha tocado particularmente en lechugas frescas, en ensaladas frescas, encontrar, aunque no son pues temas que pueden de alguna manera diseminar un patógeno. Lo cierto, pues es que es poco agradable encontrar en tu ensalada una masa de huevecillos de un lepidóptero, por ejemplo, ¿no? Entonces, y los daños al producto, pues evidentemente también son relevantes. Entonces, aquí en este ejercicio nosotros encontramos que la probabilidad de que esto suceda, pues es común. ¿Por qué? Pues porque las plagas de campo, pues conviven con el cultivo, es parte de la naturaleza de las plantas el contar con este tipo de organismos en su ambiente, aunque por ejemplo en la industria de los invernaderos y de la agricultura protegida, pues esto se reduce al mínimo, pero aún así pues sigue habiendo una convivencia natural, ¿no? Y la severidad de esta contaminación pues es una severidad baja, porque pues digo, a nadie le hace daño comerse de repente un insecto, ¿no? En algunas regiones, por ejemplo, de México, de algunos otros lugares en América Latina, los insectos forman parte de la dieta de las personas. Sin embargo, pues eso no quiere decir que nosotros, si pedimos una ensalada, pues esta contenga cadáveres de insectos, exuvias, masas de huevecillos, ¿no? Entonces la severidad aquí, desde esa perspectiva, pues es una severidad baja porque no va a haber un daño específico a la salud del consumidor y por lo tanto el resultado es un riesgo medio, ¿no? ¿Cuáles son los factores que evidentemente pues pueden modificar estos criterios de riesgo? Bueno, pues en principio la densidad de la infestación en el cultivo. No es lo mismo una infestación focalizada o localizada que una infestación genérica. El tema de la clasificación cuarentenaria de la plaga también es importante, ¿no? Porque hay plagas que impiden el comercio de los productos cuando se presentan en algunos de ellos, como por ejemplo, pues algunos barrenadores del hueso, algunos barrenadores de ramas, algunos inclusive escarabajos como el gorgojo capra, que hacen que pues de alguna manera también haya otro tipo de restricciones comerciales, ¿no? El proceso, como lo comentaba Connie hace un momento, ¿qué le vamos a hacer a ese producto? ¿Se va a consumir en fresco? ¿Se va a procesar? ¿Cuáles son otros riesgos asociados? Por ejemplo, si hay una presencia fuerte de infestación de cultivo, pues a lo mejor entonces ahora el riesgo es la presencia de residuos no autorizados o límites superiores a los permitidos de los plaguicidas que se utilizan en el control químico. También recuerden que algunos países establecen tolerancias para la presencia de impurezas o insectos en alimentos frescos, particularmente países como Estados Unidos y Canadá tienen definidos cuáles son esos límites de residuos de estas impurezas y por supuesto el impacto en la imagen del producto y de la empresa, ¿no? Yo creo que inclusive podría ser uno de los temas más interesantes a debatir. Seguimos leyendo sus preguntas y sus comentarios. Claro que se van a compartir las presentaciones, claro que se van a compartir las grabaciones. También nos habla, por ejemplo, Gema Ibarra de la importancia de la zoonosis, Connie. Por ejemplo, en productos de origen animal, pues el tema de los parásitos y de los patógenos que causan enfermedades en animales, pues es un tema relevante, ¿no? Y con eso, con tu comentario terminamos y nos regresamos a la sala principal. Sí, muchas gracias. Connie, ¿quieres comentar algo respecto del tema de la zoonosis? Nos están dando 5 minutotes más, ¿no? Entonces, pues arránquense. ¿Qué nos puedes comentar en el tema de zoonosis para productos de origen animal, Connie? Bueno, aquí este tema es importante. No vi por ahí exactamente dónde está el comentario. Nos los hizo Gema Ibarra. Sí, ok. Zoonosis como leptospira, si pensamos en roedores. Sí, leptospirosis, por ejemplo, aquí es común que en el tema del campo, por ejemplo, se encuentren muchos tipos de roedores. Entonces, aquí simplemente hay que también evaluar en todo este tipo de temas. Acuérdense cuál es nuestro alcance, puede afectar o no nuestro producto, puede haber una sobrevivencia de esa sustancia contaminante o no. Este tema a nivel campo pues es bastante amplio y podríamos revisar no solamente la zoonosis, pero sabemos que esta sí es un tema de salud pública y que
es complicado, no es fácil, ¿no? A nivel de campo, pero por eso ahora los sistemas lo que hacen es que puedas tener tus medidas de control basadas en programas, ¿no? Que son con una metodología para que tú puedas evitar a nivel máximo esto. Claro, muy bien. Manuel Rodríguez nos pregunta, ¿los patógenos y plaguicidas pueden llevar la severidad a un riesgo moderado, a un nivel de severidad moderado? Por supuesto, inclusive hasta un nivel severo, ¿no? Si es que la contaminación con plaguicidas fuera alta, o el patógeno al que estuviéramos tratando, como por ejemplo no solamente Leptospira, sino inclusive las mismas razas de Escherichia coli, del Listeria monocytogenes, de Salmonella, que conviven en el cuerpo de la plaga, ya sea de campo o de almacén, pues definitivamente también eso puede ser una aportación de peligros, ¿no? Nos quedan 30 segundos ya para cerrar. No sé si quieres un comentario final, Connie. Pues básicamente que siempre tenemos que estar haciendo análisis de riesgos. Estar en una planta de proceso con tantas medidas de control que se establecen con todos los programas, ser muy cuidadosos en cada que quiera hacer un cambio, me pregunte, o sea, el por qué y defina, como les decíamos, un scope y no dejemos nada por obviedad. También importante tener ese conocimiento y muchos sitios lo que hacen es hacer un equipo, no solo con una persona, sino un equipo que evalúe estos riesgos donde cada quien aporta de su expertise. A lo mejor yo soy de calidad y no sé nada de plaguicidas, entonces traigo a ese experto que me ayude a evaluar esos riesgos y esa es la parte como científica que tenemos que también conocer bien. Y además de eso, bueno, ¿qué pasa en mi planta, mi edificio, las personas mismas? O sea, no dejar por obviedad ninguna cosa, sino considerar todos los factores que pudieran afectar. Muy bien, pues vámonos de regreso nuevamente a la sesión general. Les agradecemos a todos de sus participaciones en los diferentes salas de discusión. Espero que hayan sido de mucha utilidad. Y bueno, pues ahora le voy a ceder la palabra a mi buen amigo Julián Poveda y a Paloma Márquez, quienes nos van a ayudar con el tema de las preguntas y comentarios que se pudieron recuperar en las diferentes participaciones que ustedes han tenido en el chat. Empezamos contigo, Paloma. ¿Estás lista para este tema? Hola, volvemos ahora solo de nuestras salas. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a empezar con el tema de preguntas y comentarios. Paloma, si quieres empezar contigo y si quieres hacerlo en portugués, con todo gusto. Desculpa, Luiz, nós acabamos de retornar, eu não ouvi o que tu estava falando antes. Não sei se você já fez, só para... No ya problema. estamos entrando. Estamos ya nuevamente en la sesión general y vamos a la sección de preguntas y comentarios. ¿Quieres empezar con algunas preguntas que hayas recopilado en el chat? O Julián, también, si estás listo, pues empezamos también contigo. Vale, sí, no hay ningún problema. Entonces déjame, bueno, teníamos una pregunta que nos la hacía Oscar Delgado, y nos decía, ¿se debe hacer un solo análisis de riesgos para HACCP, gestión de crisis, defensa alimentaria? En este caso, no sé, Enrique, ¿nos podrías colaborar con esta pregunta, por favor? Con la respuesta de Oscar, por favor. Bueno, la evaluación para el HACCP es un poco como la base de todo esto que estamos hablando y tal vez sea el punto inicial, ¿no? De análisis de peligros y puntos críticos de control, esta metodología tan utilizada. Sí, claro, hay que hacerla, hay que hacer su evaluación y mantenerla como ya sabemos, pero sin embargo hay otros elementos
que de repente en el código no necesariamente están explícitos como gestión de riesgos o análisis de riesgos, pero detrás, a través de metodologías similares o específicas, tienen el mismo enfoque, ¿no? Los tres, y que ahora en la versión 9, la edición 9 del código están juntos, ¿no? Que es la gestión de crisis, food defense y el fraude alimentario, ¿no? Precisamente siguen el mismo concepto, está detrás de la misma gestión de riesgos, ¿no? Y entonces, claro, hay que hacer uno para cada uno. Yo creo que es mucho más adecuado porque las razones son diferentes, ¿no? Entonces queda mucho más claro para todos hacer su evaluación de riesgos para cada uno de ellos. Gracias, Enrique. Ahora tenemos una otra pregunta que puede nos apoyar Connie. Quizá es una pregunta de Cintia. La pregunta de Cintia nos dice, ¿qué matriz es la que recomiendan para el análisis de riesgos? Perdón. Pues mira, como mencionaba Enrique, hay diferentes matrices recomendadas, incluso si ustedes han tomado uno de los cursos de SQF, ahí hay una que es recomendada, y ustedes pueden buscar alguna otra que se acomode sin quitar o eliminar los puntos claves, ¿no? De que hay que calificar la probabilidad, la severidad. Yo he visto incluso sitios que para algún análisis de riesgos en la parte de calidad alimentaria incluso hacen más reducida esta matriz para poner sus propios temas históricos de la planta. Por ejemplo, si uno dice poco probable, probable o improbable, ¿cuál es la línea delgada o cuál es el rango en cada una, ¿no? Y tú como sitio puedes decir, bueno, pues si históricamente he tenido internamente, no sé, una cantidad de rechazos entre este número y bueno, pues va a ser ahí improbable, poco probable. Y ya probable va a ser cuando tenga de este número a este número. O sea, aquí no hay un límite. Lo importante es que se mantengan. Cualquiera que tú busques va a tener estos mismos principios y tú puedes hacerla tan sencilla y fácil como tú quieras, ¿no? Definiendo esto ya más aterrizado a tu planta. Gracias, Connie. Adelante, Julio, la próxima pregunta. Sí, teníamos, Connie, precisamente con esto que nos mencionan, nos preguntan insistentemente acerca de bibliografía. ¿Ustedes podrían recomendar algún tipo de metodología o bibliografía donde se pueda apoyar al público para poder tener en cuenta este tipo de matriz, la que vimos hoy, por ejemplo? Sí, pues mira, cualquiera que tú encuentres en un protocolo de auditoría, por ejemplo, en los cursos que se dan de SQF, por ejemplo, HACCP, cualquiera es muy altamente recomendable. Si quieres que te pase ya alguna referencia, lo podemos hacer vía correo. Por ahí nos pasas, por favor, las personas interesadas para enviarles como referencias bien exactas, links o sitios web. Perfecto, Connie, muchas gracias. Salimos con regalos, ya fue el primer regalo en este momento por parte de NSF. Muy bien. Paloma, ¿tienes alguna otra pregunta en el chat? Sí, tenemos una pregunta aquí que es de Olivia, que nos pregunta, ¿el riesgo bajo podría ser definido como una enfermedad? ¿El riesgo medio como una infección y el riesgo alto como muerte? Creo que alguien está con el micrófono abierto. Ya lo cerramos. Gracias. Gracias. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, seguro. La pregunta nos dice, ¿el riesgo bajo podría ser definido como una enfermedad? ¿El riesgo medio como una infección y el alto como muerte?
Fabiani, ¿puede nos apoyar para contestar esta pregunta, por favor? Claro que sí. Bueno, es una manera de que sí se puede hacerlo, pero yo diría, para no poner como reglas simplemente, ¿sí? Yo creo que sí es una buenísima manera de tener una coordinada, una orientación, pero no es una regla que sea así, ¿ok? Claro que cuanto más alto la gravedad, ¿sí? Tenemos que poner como con una severidad más alta, pero no, yo le diría, Olivia, sí es una buena manera de pensar, pero no solo piense en eso, piense mucho de cuán enfermo la persona va a quedar y cuanto peor, más grave, está bien, pero no que hay que ser una regla. Okay. Solo una orientación, pero que no sea una regla. No hay en ningún sitio diciendo que debería ser de esta manera. Okay. Gracias, Fabiani. Tenemos una otra pregunta, quizás se puede, Enrique, apoyarnos. Si el análisis de riesgos de los materiales hace parte integral del HACCP y también del programa de HARP, ¿sería necesario otro análisis de riesgo? No necesariamente, si no se detecta en ningún otro requisito del código, ¿no? O sea, perfectamente, ahí lo tenemos en cuenta, en el HACCP lo tenemos en cuenta, las materias primas, los materiales, y entonces ya está. Y yo creo que además en lo que presentó Fabiani, que está muy detallado en qué requisitos se hace mención a los análisis, a la evaluación de riesgo, bueno, precisamente no se incluye nada más con respecto a estos temas. Solo añadir algo aquí. Es súper importante que yo estoy totalmente de acuerdo. Si ya han hecho el análisis de riesgo en HACCP o HARP, está bien, pero es súper importante que no sea solo citando el riesgo, pero que tenga un envasamiento técnico, científico, que sea donde se puede garantizar que todos los aspectos fueron evaluados, ¿ok? No que solamente está que, voy a controlar salmonela. ¿Y por qué salmonela? ¿Dónde sabes que salmonela es un riesgo? Entonces, esto es súper importante, que tenga un envasamiento sobre el análisis de riesgo, ¿ok? Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Fabiani. No sé, Julián, si tú tienes otras preguntas. Sí, tengo dos preguntas. Una, que es muy común, ¿dónde pueden encontrar la grabación? Al finalizar, ustedes podrán encontrar esta grabación en nuestra página web de sqfi.com, en la sección de español y en portugués, en la sección de webinares. Ahí va a estar alojada la grabación para que ustedes puedan acceder posteriormente a esta grabación. Y la otra pregunta, en este caso, que fue en una de las salas que pude recopilar, decía Virginia, no sé si corresponde a esta sala, estoy comenzando a estudiar el código, cómo es el uso del tapabocas sin considerar el COVID. ¿Cómo podría generar un análisis de riesgo con respecto a este punto? No sé, Fabiani, tú que estabas de pronto mirando la parte de buenas prácticas. Sí, esto incluso era uno de los requisitos que citamos, el requisito que dice de la vestimenta, de las ropas, ¿ok? Y lo que hay que hacer es, ¿cuál es la área que crees que es importante que tenga las tapabocas? Hay un riesgo de que se contamine el producto, entonces hay que considerarlo que si hay riesgo, y si tú ves que no hay riesgo, nunca hubo ninguna situación de contaminación por este tipo de personal, de Staphylococcus, por ejemplo. Entonces, si tú tienes todo un dossier, un análisis de riesgo diciendo que no es necesario por todos los motivos que sean, si tú no necesitas ponerlo como una regla de vestimenta. Entonces, por eso es súper importante. Y esto estábamos hablando en nuestro breakout rooms de secadores de aire. Es súper importante. No hay una regla
que sí o que no. Hay que ver cuál es el producto que estoy manejando, cuál es la área que estoy manejando este producto, para que tú veas si sí es necesario o si no, no es necesario. ¿Okay? Muy bien, Fabiani, gracias. Hay una pregunta de Mónica. Mónica nos dice, ¿hay diferencia entre análisis de riesgos y análisis de peligros? Connie, si quieres, ¿nos puedes ayudar con este tema? Sí, claro. Hay que recordar que el peligro es una condición o característica que está ahí intrínseca que puede causar la lesión o la enfermedad. Y el riesgo es la combinación de la probabilidad y la severidad para que podamos nosotros establecer un resultado y decir qué medidas de control hay que establecer para evitar ese peligro. Perfecto, Connie, gracias. Paloma, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Que tenemos más umas 2, 3 preguntas. Creo que podemos elegir solamente una más por cuenta del tiempo. Entonces vamos a ver quién puede nos apoyar con la pregunta acerca del análisis de riesgos. ¿Es posible utilizar un análisis de riesgo de vulnerabilidad en food fraud? Henrique, Connie o Fabiani, ¿quién nos gustaría de apoyar con la pregunta acerca de análisis de riesgo en vulnerabilidad para food fraud? Yo creo que... Adelante, Fabiani. Los dos quieren hablar. No, vamos. Hablemos de a uno, no hay problema. Un poco... Simplemente para enfatizar lo que decíamos antes. El fraude alimentario se ha desarrollado con metodologías propias específicas que funcionan muy bien. Entonces, vale la pena a través de la bibliografía recorrerlas y poder aplicar alguna de ellas, porque hay muy buen material específico para esto. Pero insistimos en que el enfoque es ese, es el de la evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, pero tenemos que ir a la definición, ¿no? ¿Cuál es la razón del fraude alimentario? Es por razones económicas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de riesgos podría traer eso? ¿Podría traer riesgos de inocuidad? Sí, podría, pero muchas veces son riesgos de calidad, en definitiva, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta, y las distintas organizaciones que se han dedicado a este tema suministran muy buen material específico. Entonces, insisto, vale la pena ir por ese camino. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes, pues muchas gracias por el interés. Oscar Delgado, muchísimas gracias por tu interés. Vamos a tener que dejar hasta aquí el tema de las preguntas y los comentarios, porque queremos pasar el resumen de cada una de las salas y en el orden como estuvieron presentando, que fueron en el caso de Connie liderando el Breakout 1, Plagas Urbanas y de Campo, después Fabiani con el Breakout 2 de Secadores de Aire, y después cerraremos con Enrique respecto a los temas de instalaciones y equipos. Les damos 3 minutos a cada uno. Connie, pues arráncate, ¿cuál es tu impresión general de lo que pasó, de lo que revisamos en estos breakouts? Gracias, Luis. Pues mira, mucho interés. Son tópicos bien sencillos, pero también muy comunes. Yo creo que todos los que hemos estado en la industria hemos pasado, en nuestro caso, hemos tenido ese peligro, ¿no?, de alguna contaminación por una plaga urbana, y son temas que hay que lidiar con ellos muy arduamente, hacer un análisis de riesgos que sea bastante robusto, porque si las plagas son un dolor de cabeza, entonces
con un buen equipo multidisciplinario, y todas las opiniones que se estuvieron dando de roedores, moscas, aves que pueden causar un riesgo microbiológico principalmente, o como primer punto, la verdad es que todos participaron bastante bien y ese es el mensaje, o sea, ejercitar mucho ese músculo del análisis de riesgo siempre para evitar dejar fuera cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias. Y siempre considerar pues la naturaleza del alimento, porque por ejemplo en campo pues tenemos alimentos frescos que a veces van directamente a la mesa del consumidor, en otras ocasiones van directamente a procesos para integrarse a otras cadenas de proveeduría, ¿no? Muy bien, Connie, pues muchas gracias. Fabián, ¿y qué nos puedes comentar de tu grupo? Sí, gracias Luis. En el grupo que estuvimos trabajando fue interesante porque la primera pregunta que preguntamos fue, ¿podemos, de acuerdo con el código SQF versión 9, ¿podemos o no podemos utilizar secadores de aires? Y nosotros vimos primeramente que en el requisito 11.3.2.3 se dice que en lavado de manos hay que utilizar papel, no se dice secadores de aire. Entonces, sí, hay muchas empresas que sí utilizan secadores de aire y vimos que que se puede utilizar desde que tengamos un análisis de riesgo. Y vimos que el riesgo, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es de una contaminación microbiológica de las manos y también hay un riesgo de que si no cambia los filtros de los secadores de aire, esto también puede ser una fuente de contaminación. Entonces, ¿y cuál es la severidad? Si eso ocurre, ¿cuál es la severidad? Entonces tuvimos, por eso es importante, como Luis acaba de decir, saber qué producto que estamos trabajando, porque tuvimos que poner un ejemplo práctico. Vamos a poner un ready to eat, porque si no es un ready to eat, muy probablemente el análisis de riesgo va a cambiar todo. Entonces pusimos un ready to eat y concluimos que existe un riesgo que es bajo y una probabilidad moderada, medio, y que sí que podemos, pero sí tenemos que estar muy bien envasados para que no sea una no conformidad la utilización de secadores de aire. Muy bien, Fabián, y muchísimas gracias. Y vamos a concluir esta parte de los resúmenes de cada uno de estos breakouts con el comentario de Enrique, a quien además le voy a dejar la palabra para que nos dé el mensaje final por parte de NSF y pasar algunos mensajes generales de parte del Instituto SQF. Pero Enrique, yo creo que tú y Julián pues tocaron un tema que además es fundamental en la industria alimentaria en América Latina por el estado que guardan nuestras instalaciones y nuestros equipos, ¿no? Adelante. Sí. Eso fue un poco lo que se habló. Creo que hicimos un buen diálogo con Julián y el resto de los participantes en esa sala. Ahí se plantearon básicamente dos temas, ¿no? Primero, se enfatizó sobre cómo comienza el módulo 11, ¿verdad? Porque habla de ubicaciones y aprobación de las instalaciones, y entonces ahí ya como un paraguas, ¿no? Como una umbrella, se plantea el concepto de gestión de riesgos, ¿no? La planta deberá evaluar las actividades locales y el entorno de la planta para identificar cualquier riesgo que pueda tener un impacto adverso en la inocuidad del producto, implementar controles para cualquier riesgo identificado. La evaluación y respuesta del cambio del entorno o las actividades que se actualiza en función de los cambios en el entorno de las actividades locales. O sea, eso está dando la pauta, es la introducción, ¿no? Y en función de eso es que surgieron algunas preguntas. Algunas fueron mucho sobre el tema de pisos, bueno, porque es un poco lo que sigue en el código, ¿no? Pero además porque en función de lo que tú decías, Julián también lo remarcaba, ¿no? Que lo conocemos, a veces el estado de mantenimiento de las plantas, bueno, no es el más deseado por distintas razones y aparecen, como es común, ¿no? En planta de alimentos, los pisos son un punto importante y que muchas veces necesitan un mejoramiento
yo diría que permanente, eso lo decimos así. El otro punto que se planteó y que me parece bien interesante es el uso de aire, ¿no? Y ahí lo derivamos a dos aspectos, ¿no? El primero es que tiene que ver precisamente con la parte de ventilación, y ahí también está relacionado aire y vapor que se puede utilizar, por ejemplo, en procesos de cocción. Pero el otro es el aire u otros gases en contacto con el producto, ¿no? Que está ya en el 11.5.5, creo yo. Sí, y precisamente que ahí también se deriva al enfoque del análisis de riesgo. Y la frecuencia de los análisis también se basarán en riesgo, el análisis del aire, de composición del aire y de los gases, y bueno, y la frecuencia mínima con la que eso hay que realizar, ¿no? Entonces, bueno, hubieras dado para más, pero el tiempo se acabó por allí. Así que bueno, fue muy bien participativo e interesante, me parece. Claro que sí, pues bueno, pues ya para terminar con los últimos minutos que nos quedan y pues agradecerles, por supuesto, a toda nuestra audiencia, a los poco más de 300 personas que nos acompañaron esta mañana. Vamos al mensaje final, Enrique, de parte de NSF, si gustas, adelante. Sí, bueno, NSF es una organización mundial que tiene prácticamente 80 años de existencia, ¿no? Se fundó en 1944 y se extiende por todo el mundo, ¿no? Cuando dicen en tantos países, bueno, son como 150, no sé, son muchos, pero hay actividades por todos lados. En América Latina, nosotros estamos representando prácticamente toda América Latina y el Caribe a través de la representación que aparece allí. Allí ponemos los países en los cuales tenemos oficinas: Brasil, Chile, en Costa Rica para Centroamérica y Caribe, en Colombia, Ecuador, México, Perú, y con esto cubrimos todos los países de Latinoamérica. Están las direcciones genéricas de email por si alguien quiere contactarse con nosotros, con todo gusto. Y si vemos en la siguiente, Luis, simplemente un resumen de algunas de las actividades que nosotros realizamos, nuestro portafolio de servicios, ¿no? Si bien en este caso estamos como un organismo de certificación y somos creo yo, un importante organismo de certificación en el código SQF, entonces también NSF tiene distintas divisiones que se dedican a distintos tipos de actividades, desde la realización de normas, estándares, laboratorios en distintas partes del mundo, procesos de certificación, auditoría, tiene un área importante de consulting, training y technical services que trabaja con distintos tipos de organizaciones. Un mensaje simplemente: muchas gracias a todos los participantes. Para nosotros es un gusto poder estar en este tipo de actividades. Creo que siempre es constructivo para todos, absolutamente para todos, ¿no? Y también es muy interesante este trabajo en equipo con las personas de SQF, ¿no? Nos sentimos muy a gusto en este tipo de actividades. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias a Fabiani, muchísimas gracias a Connie por la participación que tuvieron en este seminario. Yo creo que los comentarios que estamos viendo en el chat nos reflejan pues el alto grado de satisfacción que tuvieron con la presentación, con las mesas de trabajo a través de los breakout rooms, el nivel de discusión que tuvimos. Nos encantaría tener mucho más tiempo para poder escucharlos a todos, pero siempre es una limitante y la verdad es que sí estamos muy contentos de el nivel de atención que logramos para este evento. Recuerden que la grabación del evento va a estar disponible posteriormente a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros canales de comunicación en YouTube, en LinkedIn y en Twitter. Y es precisamente la invitación que queremos hacerles a todos ustedes, ¿no? Que se acerquen al Instituto SQF, que se acerquen a nosotros. Hablamos español, hablamos portugués, tenemos toda la gama de servicios y de cobertura de necesidades en capacitación, en consultoría,
en auditoría y certificación a través de alianzas con organismos de certificación tan relevantes como NSF. Y que nuestras redes sociales pues siempre son un método de consulta permanente, abierto 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, y que pues además nos pueden seguir, nos pueden dar un like ahí de repente, ¿no? Para motivar el ánimo de quienes nos consultan en estas redes. Ya estamos empezando a ver algunas respuestas inmediatas en nuestras redes sociales de este evento y de este seminario, y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube en SQF, para que ustedes puedan consultar la información de este seminario y de otras herramientas de capacitación. En nuestra página de internet en particular, en el Instituto SQF, tenemos páginas específicamente para el mercado brasileño de habla portuguesa, tenemos páginas específicamente diseñadas para el mercado de habla hispana. Entonces, pues simplemente los invitamos a que nos visiten, se registren en los portales que les van a mostrar algunas herramientas para que podamos interactuar y mantenerlos actualizados a través de mensajes de correo electrónico y algunos otros avisos que de repente llegarán ahí a sus bandejas de entrada. Y ya que lo están pidiendo, pues, evidentemente en 1 hora y media pues es complicado de repente tratar a nivel de detalle un tema tan complejo como puede ser el tema de la evaluación de riesgos, ¿no? Entonces SQF, el Instituto SQF, a través de una alianza que tiene con nuestros amigos de Soci Learning, pues cuenta con este tipo de capacitaciones. Ahí en la parte de arriba de la presentación se encuentra el link al que ustedes pueden llegar, pero hay muchas maneras de conseguir esta información, ¿no? Simplemente pueden hacer una búsqueda en Google acerca del curso de evaluación de riesgos de SQF, o pueden entrar a través del portal de SQF en la sección de capacitación, en la sección de eventos. Ahí van a encontrar siempre los vínculos hacia la capacitación de estos temas. Y bueno, en particular, pues este curso tiene la ventaja de que lo pueden tomar en cualquier momento, lo pueden repetir en cualquier momento. Es un curso pues bastante didáctico, bastante atractivo, en donde ustedes pueden inclusive interactuar con el capacitador para poder enviar preguntas muy específicas, ¿no? Y él los lleva en el proceso paso a paso de cómo se desarrolla esta evaluación de riesgos. También queremos hacerles una cordial invitación al curso de capacitación que tenemos para candidatos a auditores de sistemas SQF. Del 11 al 13 de julio de este año, en línea, en español, tendremos una capacitación específicamente diseñada para cumplir todos los requerimientos en cuanto a la actualización del conocimiento del sistema SQF, que junto con otros requisitos de capacitación y con el perfil y las credenciales académicas y profesionales que tengan ustedes, nuestra audiencia, pues pueden solicitar o pueden participar en el proceso de selección de auditores SQF en las diferentes categorías del sector alimentario. Son 34 categorías del sector alimentario que cubren desde la producción agrícola, la producción pecuaria, la producción de acuacultura, la recolección de productos silvestres, hasta los procesos de servicio en alimentos, venta de productos en punto de venta, en punto de retail, de menudeo o de detalle, y por supuesto en toda la gama de las categorías alimentarias que involucran un nivel de proceso, ¿no? Desde el mínimo proceso que implica la selección y el empacado de alimentos frescos, hasta procesos de esterilización, pasteurización, envasado aséptico, deshidratación, liofilizado. Es decir, SQF tiene la gran ventaja de cubrir todas las categorías del sector alimentario con certificaciones reconocidas de tercera parte independiente. Y para esto, pues necesitamos auditores, ¿no? Auditores que puedan o que quieran colaborar con organismos de certificación, o auditores que quieran también a su vez participar como auditores de subcontrato, en donde pues ustedes como profesionales de la industria alimentaria pues pueden ofrecer sus servicios con diversos organismos de certificación para diferentes regiones, dependiendo de sus necesidades y sus inquietudes, ¿no? Y ya en el último minuto de esta sesión, además de darle la palabra a Paloma y a Julián para que nos den un mensaje de despedida, pues vamos a dejar los datos de contacto del Instituto SQF para que a través de nuestro portal y nuestro correo electrónico institucional ustedes nos puedan hacer llegar sus preguntas. Adelante, Paloma Márquez, de Brasil. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos os participantes, em especial a comunidade brasileira que nos acompanhou no dia de hoje.
Para nós é sempre um prazer poder criar um espaço para que essa comunidade participe de forma mais ativa junto ao SQF. Obrigada, NSF, pela parceria também neste evento. Muito bem. Julián, adelante. Gracias, Luis. Gracias a todos los participantes, a los más de 300 personas que estuvieron conectados el día de hoy, a nuestros panelistas técnicos, a Fabiani, a Connie, a Enrique, gracias por compartir su conocimiento, y a todos los participantes que estuvieron acá. Recuerden que el Instituto SQF está solamente a un email de distancia, a un contacto, Paloma Márquez en Brasil, Cono Sur de Sudamérica, pmarquez@sqfi.com, Luis Alberto Cruz en México y la parte norte de Centroamérica, lcruz@sqfi.com, y yo, su servidor, Julián Poveda, aquí en Colombia, también la parte de andina de Sudamérica y la parte sur de Centroamérica, jpoveda@sqfi.com. Estamos solamente a un email de distancia y siempre atentos a resolver cualquier tipo de inquietudes que ustedes puedan tener acerca del código SQF. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego.